Y viene la recta final para analizar la actualización del Plan Financiero 2022. Obviamente vamos a hablar de los retos para el 2027. Hablábamos un poco del aspecto de los indicadores en infraestructura, secretario. Ahora los indicadores financieros y de deuda, ya hablábamos de ello, ¿no? Como el cumplimiento de la ley de la disciplina financiera nos los has descrito. El nivel que hoy encuentra Baja California entre los indicadores que alertan la propia Secretaría de Hacienda. Creo que estamos... ¿Qué semáforo tenemos ahí? Verde en todos los indicadores. Verde en todos los indicadores. Muy bien, porque usted lo puede consultar, googleos ahí los estados financieros del estado y cómo estamos en esa parte. Nos hemos sacado 10 en todos los... Así te han puesto estrellita. Bueno, entonces los resultados y perspectivas para el 2027, secretario. ¿Cuál es la perspectiva de balance financiero para el 2027? Pues nosotros, en principio, te decía, la premisa fundamental del plan financiero es dejar de incurrir en déficits financieros. No tiene sentido, una mala práctica de finanzas públicas. A partir del primer año de esta administración, el primer año completo desde luego, 2022, invariablemente hemos generado superávit financieros todos los años y así va a seguir siendo. Siempre vamos a gastar menos del ingreso disponible y esa propia generación de superávit financieros es lo que nos ha permitido atender los requerimientos de déficit financiero del ISSSTECALI. Por ejemplo, estamos obligados a portarnos bien y a tener un buen desempeño en términos de generación de superávits para poder tener los recursos suficientes para completar las necesidades del sistema de pensiones. El plan financiero lo tenemos hecho hasta el cierre del 2027 y con toda responsabilidad dejaremos cubiertos todos los compromisos de esta administración. Vamos a liquidar desde mayo del 2027 cualquier a los maestros, saldo de todos cortos se les va plazos. a pagar. Los maestros se les paga siempre, de manera invariable. La semana pasada bromeaba conmigo la gobernadora, el día 30 de julio se le pagaron los retroactivos. El proceso administrativo del magisterio es complejo y siempre quedan por ahí algunos saldos pendientes. A veces tiene la razón el magisterio, a veces no. Y son procesos que se tienen que revisar, pero es un tema fundamentalmente del proceso administrativo. Pero tuvimos un cambio de secretario de Educación, creo que la maestra Irma Martínez viene del magisterio, ¿no? Conoce bien la dinámica, conoce la dinámica del sector magisterial. Va a ayudar mucho en que esto fluya y se resuelva. Tenemos confianza en nosotros que va a continuar la dinámica de buen desempeño en términos de los ingresos. Tenemos un proceso de control presupuestal muy importante en la Secretaría de Hacienda, que nos permite, obviamente, en el día a día ir revisando que no se presenten estas circunstancias de generación de déficits financieros. Estamos muy enfocados a lograrlo. Somos muy escrupulosos en el cumplimiento de las obligaciones financieras y de los compromisos financieros futuros que adquiere el Estado. Por esa razón, hemos tenido invariablemente en los 3 primeros años de esta administración una mejora de calificación crediticia cada año. Desafortunadamente el Estado, durante la administración del gobernador Vega y Bonilla, en 8 años el Estado bajó 7 veces su calificación crediticia, lo que tiene también implicaciones negativas al momento de la negociación de algún financiamiento. Y nosotros hemos tenido ya 3 mejoras, estamos a un paso de regresar a niveles de calificación de A en el Estado y a un paso también de lograr niveles ya de ingresos totales del orden de los 100,000 millones de pesos, con una autonomía financiera del 20%, estamos hablando de 20,000 millones de pesos. Un dato importante, para efectos de la Ley de Coordinación Fiscal del 2025, Baja California ya es el 4º estado con mayor nivel de ingresos locales. Los ingresos locales son los del Estado y se le suman los derechos de agua. Al cierre del 2024 tuvimos cerca de 30,000 millones de pesos de ingresos locales, lo que nos ubica en el 4º lugar solo después del Estado de México. Que es un estado que tiene 17 millones de habitantes. Del Estado de México, en segundo lugar está Nuevo León, en tercer lugar Jalisco y en 4º lugar Baja California. Ya por encima nosotros de Chihuahua, por ejemplo, que típicamente estábamos por debajo del nivel de ingresos totales del estado de Chihuahua. Entonces, estamos en el 4º lugar y, como bien dices, por debajo de economías mucho más grandes que las
que es la del estado de Baja California. Ese crecimiento, sí. Voy a meter otro tema que me voy a saltar un poquito el guión, pero creo importante para nuestros amigos que participan en los consejos de desarrollo económico. El Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California, este 2025, continuará, asistirá hasta el resto de la... El FIDEM está en la Ley de Ingresos del 2025, una modificación, como bien sabes, al momento de consolidar el impuesto a la nómina, una reducción proporcional de la participación del impuesto a la nómina al FIDEM, quedó, si mal no recuerdo, en el 1.5% del impuesto a la nómina. Estamos hablando de alrededor de unos 180 millones de pesos anuales, que son para que se atiendan los proyectos que se aprueban en el seno del FIDEM, donde la secretaría que está como cabeza de sector es la Secretaría de Economía. Correcto. Ha habido por ahí algunas negociaciones o posibilidades de cambiar la dinámica del uso de esos recursos, pero a la fecha te puedo confirmar que seguimos en el 2025 de esa manera, de la misma manera que tenemos hasta el momento la asignación de recursos. Muy bien, y partíamos de la reunión que sostuvo el Consejo Coordinador Empresarial con la gobernadora y los secretarios, además del secretario de Hacienda, Economía, la Secretaría del Agua, Infraestructura. ¿Qué otros secretarios acompañaron a la gobernadora? Recuerdo que fueron ellos, ¿no? Sí, principalmente. Básicamente. Y entre ellos, las peticiones que hizo el Consejo Coordinador Empresarial, hay una agrupación que tú fuiste testigo de su conformación, que es PRONOR, representada por Judith Méndez como presidenta. Ahí les expusieron el sector empresarial, también INDEX, quien está Salvador Maese. Obviamente la preocupación que tienen es, la número uno, es el déficit de inversión en transformación y distribución de energía. Sé que es un tema que no te compete a ti, es más la Secretaría de Economía, secretario, la agilización y gestión eficiente de lo que es la Secretaría de Economía ante el SAT para la obtención de nuevos permisos y de programas IMEX, que es una preocupación importante que ojalá se resuelva, porque se tienen varios meses ahí atorados estos actualizaciones, permisos y demás, pero en lo que concierne a la parte de los que se obtengan el beneficio de la tasa de la reducción del 20% del ISR que fue excluida, las agrícolas, ¿está en tu cancha este tema? Bueno, evidentemente estamos hablando de la ley del impuesto sobre la renta del gobierno federal. ¿Hay algo que pero es un planteamiento que nos hizo Judith Méndez desde el inicio de su gestión como presidenta de los agricultores de exportación. Nosotros hemos estado haciendo gestiones ante la Secretaría de Hacienda con la intención de empujar a que se resuelva a favor del sector. No encontramos desde nuestro punto de vista ninguna razón racional por el hecho de excluir a las actividades primarias de ese beneficio. Pero eso lo tendría que definir la Federación. De la Secretaría de Hacienda, y hay un planteamiento específico nuestro para que nos ayuden a revisarlo. Está el compromiso de la Secretaría de Hacienda de hacerlo. Y bueno, platicamos en esa reunión con la gobernadora que en su momento, si es necesario que ella se suba a darle impulso al planteamiento, pues lo hará con mucho gusto. Así es. Secretario, en la parte de los municipios, es importante decir que has hecho varios llamados a los secretarios pues a mejorar la recaudación, a recuperar la recaudación. En el caso de Mexicali, se le hizo recientemente una condonación de recargos que tenía el... el decreto que causó ahí polémica. El decreto se emitió con la intención de permitir que el municipio pagara su impuesto a la nómina, eliminando multas y recargos, los correlativos, lo cual pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es un decreto que típicamente hacemos de carácter general un par de veces al año. Y en este caso, exactamente. Entonces, la intención no era beneficiar a ninguna empresa en particular, porque por ahí hubo alguna información al respecto, no, era de manera específica beneficiar al municipio de Mexicali, que nos pagara el impuesto a la nómina que tenía pendiente de cubrirnos con una condonación de multas y recargos, ¿no? Sí. De todo lo que nos has expuesto, el esquema de obra pública financiada en la práctica sale más barato que contar con crédito. Es muy equivalente. Es muy equivalente. La obra pública financiada, a final de cuentas, lo que tiene un planteamiento muy interesante en términos de beneficios,
en su instrumentación, una vez que conoces el modelo. Y ciertamente hay un factor financiero que se involucra en el costo de la obra, pero que se reduce en términos reales si consideras que lo que hace la contratación a precio alzado y eliminas el efecto de la inflación que ha sido muy elevado en el sector de la construcción. Entonces, los ejercicios que hemos hecho nosotros determinan que es fundamentalmente competitivo en cuanto al mercado de crédito tradicional en general. Ok. Esto, en este mismo espacio, nos compartías hace algunos meses el proyecto de que la desaladora para la zona costa iba bien en su proceso. Estamos agosto 2025, sí. ¿En qué etapa está? La desaladora de Rosarito, sí, como bien sabes, es un proyecto de APP que se canceló en la administración pasada, dando lugar a una demanda de arbitraje internacional por parte de la empresa americana que tenía el contrato. Duramos prácticamente 2 años negociando con los americanos, Rosa, que se cancelara la demanda de arbitraje, y la negociación terminó en la compra del terreno, es decir, una negociación donde, ok, te compro el terreno, cancelas la demanda y todos sus efectos presentes y futuros, compramos el terreno con recursos que nos dio el gobierno federal a través de Fonadín. Entonces ya tenemos el terreno, firmamos un convenio de apoyo financiero con Fonadín, donde cada uno puso 30 millones de pesos para fondear los estudios y proyectos necesarios para la licitación. El gobierno federal finalmente decidió que la obra, el CAPEX, lo realice el gobierno federal. Estamos hablando de 8,000 millones de pesos que va a poner el gobierno federal directamente con presupuesto de la federación. ¿Pero eso lo va a hacer en el 2026, 2027? Pues, estamos trabajando en este camino, semanales con la intención de licitarlo durante el mes de octubre. ¿De este 2025? De 2025. Okay. Y una vez licitado, pues va a iniciar lógicamente la obra lo antes posible. La obra de manera intensiva, seguramente a partir del 2026. Estamos hablando entonces de 8,000 millones que va a poner la federación, sí, y 4,000 millones que vamos a poner en el gobierno del estado. La mitad, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, y la mitad nosotros, el gobierno central. Y estamos ahorita evaluando todas las alternativas de fondeo para atender el proyecto. Y para finalizar, los retos financieros que identificas al cierre de la administración. Bueno, continuará lógicamente el principal reto estructural que tenemos, que es el sistema de pensiones, hay que decirlo. Estamos nosotros buscando mecanismos, ya los tenemos bien identificados, que nos permitan pues darle aliento, al menos para los siguientes 3 años, y bueno, tendrá en su momento que tomar decisiones importantes por parte de la siguiente administración para atender su viabilidad en términos sustentables, ¿no? En términos, la otra presión de gasto que tenemos es el sector educativo, pero ahí hemos encontrado eco en el gobierno federal, y te pongo por ejemplo, para educación básica, firmamos desde abril un convenio de apoyo extraordinario de 2,800 millones de pesos que nos está permitiendo atender estos efectos de gasto adicional, como por ejemplo el incremento salarial del magisterio, ¿no? En términos generales son los 2 retos fundamentales que tenemos de carácter estructural: la alta presión del gasto educativo, fundamentalmente. Sí, porque tú mencionabas que el aumento salarial al magisterio costará 600 millones de pesos. Correcto. Y el incremento salarial 10% del magisterio, conforme a la promesa que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, representa un costo adicional alrededor de los 600 millones de pesos para las arcas estatales. Y bueno, el mensaje que le darías a la ciudadanía sobre la sostenibilidad del manejo financiero del Estado. Bueno, en esta administración, todas las estrategias que desarrollamos tienen ese enfoque de sostenibilidad o sustentabilidad. Y lógicamente en materia financiera no pudiera ser distinto. El único financiamiento de largo plazo precisamente lo llevamos a cabo con este concepto de sostenible, un financiamiento verde sostenible o el financiamiento sostenible de género, con la intención de que sean mecanismos que permitan no solo financiar la actividad en sí mismo, sino crear la condición de repago futuro a través de la propia generación de recursos de los esquemas, ¿no? Así que nos sentimos confiados que vamos a tener
un cierre financiero en esta administración que, a diferencia de las dos previas, no será un caos financiero, afortunadamente. Muy bien. Y bueno, pues no puedo dejar de felicitarte porque finalmente el tema de Afirme, la banca Afirme, ya finalmente regresó el recurso, tengo entendido. Correcto. Nos regresó Banca Afirme 172 millones de pesos, que correspondían a 123 millones de pesos de los recursos que inmovilizó, y más los correlativos financieros derivados de tanto tiempo de su inmovilización. Si bien el juicio no está concluido en su totalidad, pero ya el regresar el recurso ya lo tenemos aquí en el Estado, ya nos gastamos. Así. Bueno, pues para las erogaciones que hace el Estado, pues esa cantidad es importante. Y aparte, el tema era un mensaje político, ¿no? Que no era conveniente, lógicamente, el que hubiera un recurso inmovilizado fuera de las cuentas del propio gobierno estatal. Correcto. Bueno, secretario, muchísimas gracias por habernos recibido aquí en tu espacio para hablar sobre el Plan Financiero 2022. Y a ustedes por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Soy Rosa León, a nombre de mi equipo de producción, encabezados por Alberto Rosales y el Radio y Televisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.